capítulo 5, versículo 6, dice así la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando le vio de lejos a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Y cuando le vio de lejos a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para buscar la revelación de esta palabra. Señor, queremos agradecerte en esta noche por tu gran amor, Padre, y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por manifestar la gloria tuya una vez más sobre nosotros. Señor, permite que esta palabra nos ministre, porque en tu nombre, Señor, voy a arrojar la red. Y en tu nombre, Señor, la voy a recoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. ¿Sabe? Hay una realidad que esta es la realidad de aquel que quiere recibir de Dios. Yo no creo que no haya nada que nos pueda impedir recibir de Dios si queremos recibir. Hay un libre albedrío y el primero que hace cumplir ese libre albedrío, o el primero que lo cumple, es Dios. Usted se encontrará con gente que seguramente, conocidos, parientes, tal vez familiares, que no creen. Y usted le puede hablar de Dios y le podemos hablar de las maravillas y de los testimonios que recibimos en la iglesia y que hemos visto con nuestros propios ojos y no creen. Y porque no creen tampoco son condenados, por lo menos por la justicia terrenal, ¿no es cierto? Siguen viviendo la misma vida, siguen trabajando donde trabajan, tienen el derecho a no creer, hay un libre albedrío. Hay gente que ama a Dios y gente que no le ama. Hay gente que alaba a Dios y hay gente que blasfema acerca de Dios. Uno se encuentra con eso. ¿Qué es eso? Un libre albedrío, porque dentro de ese libre albedrío Dios nos da la posibilidad y el poder de decidir, porque Dios no nos obliga a creer. Verdaderamente Dios nos da la posibilidad de que nosotros podamos decidir, creo o no creo, recibo o no recibo, acepto o no acepto. Esa es la realidad de lo que Dios nos permite a nosotros como seres humanos que podamos decidir. Hay un libre albedrío, en otras palabras. Pero ese libre albedrío que lo acepta Dios, que lo respeta Dios, también lo tiene que respetar el reino de las tinieblas. No es que el diablo se te sube arriba de la cabeza, te maneja y hace con vos lo que quiere. Porque si nosotros indudablemente entendemos que hay un libre albedrío y hay gente que ama a Dios y gente que no le ama, y son respetados y tienen su derecho de creer o no creer, ¿cómo nosotros no vamos a entender que también el Señor a nosotros nos tiene y nos da el derecho de poder reconocer también que el diablo tiene límites? Diga conmigo, el diablo tiene límites. Claro, tiene límites. Y esos límites que tiene el diablo se los pone Dios, porque Él tampoco puede manejar nuestra vida a su antojo, si no nos destruiría. Pero somos nosotros que le hemos cedido terreno. Somos nosotros que por nuestras propias imperfecciones a veces hemos dejado que Él vaya ganando terreno, vaya rodeando nuestra vida, vaya tomando parte de nuestra familia, nos luche en nuestras finanzas y que muchas veces se presente como un tenaz y peligroso enemigo. Pero tenemos que reconocer esto, amados, más en este tiempo, que si bien es cierto, es un enemigo peligroso, es un enemigo vencido. Hubo alguien que le venció en la cruz del Calvario. Hubo alguien que pisó la cabeza de la serpiente. Hubo alguien que venció. Y aquel que venció se llama Jesucristo. Y Él dijo, y tal vez esto lo dijo como para que usted se pudiese alentar en esta noche, porque yo vencí, dijo el Señor, usted también vencerá. Esa es la realidad. Lo que pretendo decirles es que el enemigo tiene límites. Y dentro de esos límites, Dios también le permite al hombre dentro de esos límites a reconocer o no reconocer, acepto o no acepto. ¿Por qué digo todo esto? Porque este versículo que yo leí, de que alguien lo ve de lejos a Jesús y corre y se arrodilla ante Él, es un hombre, y ahora lo explico mejor,
con una posesión terrible de demonios. La Biblia dice que este vivía en los cementerios, que no dormía en las noches y que no solamente no dormía, sino que andaba dando gritos y asustaba a la gente, tomaba piedras, estaba desnudo, se lastimaba con esas piedras, estaba totalmente bloqueado. Luego, si uno sigue leyendo estos versículos que yo compartí, o este versículo que yo compartí con ustedes, uno se dará cuenta que no solo había un demonio, sino había una legión de demonios. Y habían tantos demonios que algunos piensan que había más de 2000 demonios metidos en ese hombre, porque había 2000 cerdos. Y los cerdos le piden en algún momento a Jesús, cuando Jesús comienza a increparles, que les deje ir a donde estaban el hato de cerdo, donde estaban los cerdos comiendo. Y dice la Biblia que eran como 2000 cerdos. Entonces tenemos que entender, si los demonios, si la legión que estaba en él salió de él y marchó a donde estaban los cerdos, había algo de 2000 cerdos, quiere decir que dentro de ese hombre había 2000 demonios que estaban operando, mucho. Por eso esos demonios habían bloqueado su mente, por eso esos demonios habían bloqueado su forma de hablar. Él no podía hablar, emitía chillidos, indudablemente tenía su mente bloqueada, no tenía posibilidades de ninguna otra cosa, porque estaba totalmente perdido, totalmente ido. La Biblia dice que la gente de esos lugares, ya que era un peligro constante, era un loco, un demente, que vivía asustando y haciendo de que la gente corra riesgo y peligro, muchas veces quisieron atarle con cadenas y le ponían grillos como si fueran candados, y él desmenuzaba los grillos y rompía las cadenas. La Biblia dice que nadie podía dominarle, porque esa es la fuerza que había en ese hombre, la fuerza que había en ese individuo. La Biblia habla de él como el endemoniado gadareno, porque la región se llamaba Gadara, un lugar dado a la cría de cerdos. Y aquí este hombre vivía, por decirlo de alguna forma, sobrevivía, viviendo en los cementerios, asustando a la gente, siendo un terror, y nadie podía dominarle. Pero la Biblia cuenta, dice, que un día allí, a ese lugar, a Gadara, llegó Jesús. Qué importante cuando Jesús llega a un lugar. Qué importante fue Jesús cuando llegó a nuestra vida. Qué importante fue Jesús cuando llegó a nosotros. Tal vez usted recuerda ese día. Tal vez usted recuerda el momento que el Señor se acercó a su vida, que se reveló a su vida, que se mostró a su vida. Qué importante fue ese momento. Bueno, allí a Gadara también llegó Jesús, pero lo hizo físicamente con su equipo, con sus discípulos. Se ve que allí había necesidad, y donde hay necesidad Jesús llega. Si hoy usted está en necesidad, tiene que saber que también aquí ha llegado Jesús. Y dice la palabra, hermanos queridos, que este hombre, la palabra que yo les leí, que este hombre cuando lo vio de lejos a Jesús, corrió ante él y se arrodilló. Ahora yo digo, si hay algo que el diablo no quiere, si hay algo que los demonios no quieren, es que nosotros nos acerquemos a Dios, es que el hombre se acerque a Jesús, porque el diablo sabe que cuando nos acercamos a Jesús Él nos pierde. El diablo sabe que cuando nuestra familia se acerca a Jesús, pierde nuestra familia. El diablo sabe que cuando alguien se acerca al Señor, bueno, los pierde. Entonces, indudablemente, el enemigo no quiere y lucha para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y tal vez aquellos que no hemos nacido en el camino del Señor tenemos esta experiencia, que el enemigo nos ha empujado tantas veces hacia afuera. Hay gente que quiere servir a Dios, hay gente que quiere venir a la iglesia, hay gente que dice yo quiero congregarme, yo quiero cambiar de vida, pero el enemigo es como que los está empujando para afuera, porque ¿qué sucede? El diablo no quiere que nosotros nos acerquemos al Señor. Ahora yo digo, y usted piense un poquito, si este hombre tenía 2000 demonios, una posesión de 2000 demonios, y los demonios lo habían atado y lo tenían loco, esos 2000 demonios cuando lo vieron a Jesús, se habrán trabado en ese hombre para que ese hombre no se acerque a Jesús, para que ese hombre no corriera a Jesús, para que ese hombre no fuera a Jesús. ¿Y qué ocurrió? ¿Pudieron esos 2000 demonios detener a ese hombre, que era una piltrafa humana, que tenía su mente bloqueada, que no podía hablar, que estaba bajo la posesión indudablemente satánica y diabólica de los demonios? No. Dice la Biblia que este hombre corrió a donde estaba Jesús, demostrando, hermanos queridos,
lo que yo estoy diciendo, que no existe poder ni allá arriba en el cielo ni acá abajo en la tierra que pueda detener a una sola persona que quiera correr al encuentro de Dios. Porque vuelvo a decir, hay un libre albedrío, yo decido, ¿me acerco a Dios o no me acerco? Pero no es el diablo que marca mi vida dentro de ese libre albedrío. Yo dentro de ese libre albedrío puedo decidir, me voy a acercar a Dios, voy a cambiar de vida, voy a comenzar a vivir en forma distinta, voy a tener otros pensamientos, voy a tener otra forma de hablar, voy a dejar los vicios que tengo. O sea que dentro de ese libre albedrío yo puedo elegir para bien. Como hay gente que elige para mal y dice yo no creo, como hay gente que elige para mal y dice yo me pierdo, Dios no existe, y blasfeman cuando tienen problemas acerca de Dios, porque eligen hacer eso dentro del libre albedrío, porque si no hubiera libre albedrío Dios lo podría consumir en el mismo momento. Cuando alguien blasfema, bueno, Dios lo corta. Cuando alguien se niega a creer, Dios lo corta. Pero si Dios respeta ese libre albedrío que el hombre puede decidir, busco a Dios o no le busco, le sirvo a Dios o no le sirvo, creo en Dios o no creo, hermano querido, cuanto más el diablo tendrá que respetar ese libre albedrío. Esto quiere decir que si nosotros en esta noche queremos recibir de Dios, recibimos. Esto quiere decir que si yo en esta noche quiero servir, soy libre. Esto quiere decir que si en esta noche yo, en el nombre del Señor, me declaro libre, quedo libre. Esto quiere decir, hermanos queridos, que si en esta noche yo decido que se rompan las cadenas que han atado mi vida, que han atado mi hogar, que han atado mi familia, esas cadenas se rompen. Esto quiere decir que tenemos oportunidad. Esto quiere decir que no estamos cautivos, hermanos, a eternidad en las manos del enemigo. Podemos salir del campo del diablo, podemos salir del campo del enemigo. Podemos salir de los vicios, de los problemas, de las dificultades que el enemigo tal vez propuso en contra nuestra. ¿Cómo? Tomando una decisión en Dios, tomando una decisión en Cristo, tomando una decisión, yo voy a caminar hacia Dios, me voy a acercar al Señor, voy a terminar con mis problemas, voy a terminar con mis dificultades. Dentro de ese libre albedrío yo puedo decidir. Dentro de ese libre albedrío, este hombre decidió. No pudo el demonio, no pudieron los demonios, no pudieron los 2000 demonios decidir por él. Quiere decir que, hermano querido, usted en esta noche puede escoger también ser libre. Quiere decir que usted en esta noche puede escoger que esas cadenas que le están atando se rompan. Hoy usted puede escoger una vida distinta, una vida nueva. Hoy usted puede escoger vivir con Dios, vivir con Cristo. Hoy usted puede escoger una vida diferente, distinta, hermosa y también feliz. No es una decisión de Dios, es una decisión nuestra. No es una decisión del diablo, es una decisión nuestra. No es una decisión de los demonios, es una decisión nuestra. Si fuera una decisión del diablo, el diablo te termina. Si fuera una decisión del diablo, el diablo te corta inmediatamente. Jesús lo denunció en el libro de San Juan 10:10. Y dijo que el diablo no vino a otra cosa que no sea a hurtar, a matar y a destruir. Quiere decir que no es la decisión del diablo, tampoco es la decisión de Dios, porque Dios ya decidió bendecirte. Dios decidió alcanzarte todo lo que necesitas a través de sus grandes y preciosas promesas. Es una decisión mía, yo voy a buscar a Dios. Como fue una decisión nuestra el día que aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Usted se acuerda cuando le predicaron el Evangelio ese día? ¿Se acuerda usted que fue una decisión personal que tuvimos? ¿Cuál fue la decisión personal? La de aceptar a Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados, dijimos. Me arrepiento de mis errores. Quiero comenzar a vivir una nueva vida. Reconozco a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Fue una decisión nuestra. Y seguramente a más de uno nos tenía el enemigo tomados, pero no pudo detener la decisión que nosotros tomamos de acercarnos a Jesús y de reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. No sé si me estoy haciendo entender, yo creo que sí. Porque a veces es como que nos complicamos demasiado y le echamos toda la culpa al diablo. ¿Y por qué no venís a la iglesia? Porque el diablo no quiso. Claro que el diablo no quiere, pero el diablo no dirige tu vida como para que te diga no vas a ir a la iglesia y no venís. A mí todos los días el diablo me dice que yo no vaya a la iglesia. A mí todos los días el diablo me dice que no ore. A mí todos los días el diablo me dice cosas, pero ninguna de esas cosas prevalecen en mi vida, porque yo no me rijo por lo que dice el diablo, sino me rijo por lo que dice Dios.
Y esa es una decisión personal. Eso lo tengo que decidir yo. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. ¿A quién quiero servir? ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Son decisiones personales, nuestras. Y yo digo, qué tremendo fue y qué ejemplo maravilloso yo encuentro en este hombre que estaba atado por legiones de demonios, por miles de demonios. Es el ejemplo más claro que uno puede estar tomando. Fíjese, una persona impedida de pensar, era un loco, era un demente, estaba idiota el hombre, no tenía razón, era un hombre que vivía desnudo, seguramente sucio, sí, seguramente sus cabellos largos, su barba, seguramente sus ojos desorbitados, tomaba piedras y se lastimaba. Mire qué loco que estaba perdido. Había tantos demonios en él que cuando le ataron, él rompió las cadenas, desmenuzó los grillos. La Biblia dice que nadie podía dominarle, parecía un caso perdido, estaba tan tomado por los demonios que podríamos decir que estaba atado por el diablo, estaba atado por los demonios. Sin embargo, todos esos demonios no pudieron impedir que este hombre, sin razonamiento, sin posibilidad de comunicación, con su mente totalmente turbada y lleno de demonios, nada de eso pudo impedir que él corriera a encontrarse con Jesús. Y vuelvo a decir, lo último que quiere el diablo es que usted se acerque a Dios. Lo último que quiere el diablo es que nosotros nos acerquemos a Jesús, porque sabe que nos pierde. ¿Cuándo nos perdió el diablo? Cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuándo nos perdió el mundo? Cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuándo cambió nuestra vida? Cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuándo dejamos los vicios? Cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuándo comenzamos a tener una mente distinta, nueva? Cuando nos acercamos a Jesús. ¿Cuándo comenzamos a hablar en forma distinta, ya no con la picardía y con las palabras que en el mundo usábamos? Cuando nos acercamos a Jesús. O sea que nuestra vida fue transformada cuando nos acercamos a Jesús. Y eso el diablo lo sabe. Entonces lo último que quiere el diablo es que usted se acerque a Jesús. Lo único que quería el diablo es que ese hombre se acercara a Jesús. Seguramente los demonios le predicaron enseguida, te quedas aquí. Seguramente los demonios le predicaron enseguida, no te muevas. Seguramente los demonios le dijeron, no te acerques a ese hombre. Seguramente los demonios le dijeron, no creas en nada de lo que te diga esa gente. Porque llegó Jesús con sus discípulos y tal vez comenzaron a hablar del reino y estableciendo reino allí en ese lugar. El diablo allí le traba. El diablo se manifiesta en esos demonios que le traban a este hombre. Sin embargo, no pudo el diablo. Sin embargo, no pudieron los demonios. No pudo nada. No pudo nadie detener la carrera de ese hombre hacia Jesús. Aleluya, qué tremendo. Yo digo, eso nos da la pauta que si yo quiero en este día recibir de Dios, recibo. Esto me da la pauta que no depende mi vida del enemigo, que no depende nuestra vida del diablo, que yo no es porque no me acerco porque el diablo me tiene tomado, no me acerco a Dios porque no quiero acercarme a Dios. No es que no sirvo a Dios, que no vengo a la iglesia, que no me congrego porque el diablo no me deja congregar. El diablo nunca quiere que te congregues, ni poquito, ni nada. El diablo no te quiere en la iglesia. El diablo no te quiere en los caminos del Señor. El diablo no te quiere en el Evangelio. El diablo no te quiere que ores, no te quiere ofrendando, no te quiere diezmando, no te quiere entregando tratado. En sí el diablo ni quiere que te acerque a nada que tenga que ver con el Señor. Pero estamos aquí, una decisión personal nuestra. El diablo no puede digitar nuestra vida. Es Dios aquel que digita nuestra vida. O mejor dicho, soy yo aquel que digito mi vida. Yo decido acercarme a Dios. Yo decido servirle a Dios. Yo decido santificarme. Yo decido liberarme. Yo decido sanarme. Yo decido cambiar de vida. Yo decido, yo soy el que decido. Diga así, aquí mando yo. Claro, aquí mandamos nosotros. Y cuando vamos entendiendo esto, dejamos de ser niños y comenzamos a tener un nivel espiritual. Comenzamos a tener un discernimiento mucho más profundo. Comienzo a darme cuenta que no es tan difícil servir a Dios. Comienzo a darme cuenta que, si bien es cierto, es mi enemigo, Satanás, pero es un enemigo vencido. Hubo alguien que le venció. Hubo alguien que le ató. Hubo alguien que le pisó la cabeza. Hubo alguien que le quitó el poder, el imperio de la muerte.
Hubo alguien que descendió a los lugares más bajos de la tierra, al mismo infierno, y se elevó luego llevando cautiva la cautividad. Hubo alguien que entró al mismo infierno y libertó las vidas que estaban allí en el infierno, gente que nunca había escuchado acerca de Jesús, gente de otros tiempos, patriarcas que nunca habían escuchado, gente de la antigüedad que nunca habían escuchado el mensaje de Jesús y necesitaban tener su oportunidad también, y que estaban allí en el Hades, estaban allí en condenación, pero Jesús bajó a los lugares más profundos y se llevó cautiva la cautividad. Esto quiere decir que nuestro Dios es grande, esto quiere decir que nuestro Dios venció, esto quiere decir que no estoy a expensas de lo que el enemigo presente en contra mía. El Señor cancela cuando yo me acerco a Él todo lo que el diablo tiene contra mí de acusación, todo lo que el diablo levanta contra nosotros como nuestro permanente acusador queda cancelado cuando nos acercamos a Dios y el diablo no lo puede impedir. Por eso el gran desafío, tal vez en esta noche, es que usted tome una decisión. El gran desafío para nosotros en esta noche tiene que ser esto: tomar una decisión. Este hombre perdido, endemoniado, loco, idiota por los demonios, corrió. Yo digo, es la muestra más clara que nos puede mostrar el cielo de que no hay nada que nos pueda impedir recibir de Dios. No existe nada. Si no, Dios sería un Dios limitado. Si no, Dios sería un Dios que es Dios, pero no puede hacer todo por nosotros. Si no, sería un Dios que tiene algunos problemas con el diablo, que el diablo de vez en cuando lo tiene a maltraer. No, no es así. Nuestro Dios es soberano. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Y si hay dioses, Él es Dios de dioses. Nuestro Dios es creador, omnipotente, fuerte, poderoso. No hay nadie, ninguno como Él. Y cuando uno entiende eso acerca de Dios, cuando uno entiende la magnificencia de Dios, el poder de Dios, que ni los cielos de los cielos le pueden contener, uno tiene que darse cuenta que ese Dios grande, omnipotente, dueño de todas las cosas, el Señor dijo: mía es la tierra, su plenitud, y todo lo que en ella hay es mío, dijo el Señor. Ese Dios tan grande es nuestro Dios. Ese Dios tan poderoso es tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. No es un Dios pequeño. Diga conmigo, no es un Dios pequeño. Es un Dios grande. Entonces en esta hora ese Dios grande te da el derecho a tomar una decisión. Aleluya. Qué tremendo es esto, ¿no? Nos da el derecho a tomar una decisión. Y yo puedo tomar una decisión hoy y nadie me la puede impedir. Nadie puede impedir que yo tome una decisión. Nadie te puede impedir que hoy tomes una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar es la que, bueno, te dictamine tu corazón. Yo te aconsejo tomar la decisión de correr al encuentro de Dios, pero es una decisión personal. Yo tampoco te puedo obligar. A mí me gustaría obligar a la gente, sería bueno, porque uno miraría a alguien que tiene problemas y ahí lo obliga: venga para acá, llévenlo preso, pónganlo aquí, pónganlo allá, cree en el Señor, no cree, bueno, denle un buen baldazo de agua hasta que crea, lo obligamos hasta que crea. Pero no es así, no es así. Dios respeta nuestro libre albedrío, es una decisión personal. Entonces, dentro de esa decisión personal, yo tengo el derecho. Dios me otorga el derecho y yo quiero usar ese derecho. Qué bueno que usted también lo puede usar. Usar ese derecho. Y el derecho que me otorga Dios es que si yo quiero hoy correr a su encuentro, no hay diablo que lo pueda impedir. El derecho que me da Dios es que si yo quiero correr hacia donde Él está, no hay demonio que lo pueda impedir. El derecho que yo tengo, me dice que no existe nada que pueda detener mi carrera hacia Dios. Entonces es bueno en esta noche, es maravilloso en esta noche que usted decida correr al encuentro de Dios, correr al encuentro de Cristo. El salmista David decía: para mí el acercarme a Dios es el bien. Qué tremendo el acercarnos a Dios. Esa mujer que estaba con problemas y con dificultades, estaba enferma, 12 años padeciendo. 12 años padeciendo. También allí en Marcos usted lo encuentra en el capítulo 5. Ahí encontramos también el pasaje de una mujer que tenía flujo de sangre, que había malgastado todo su dinero y que antes le iba peor. Pero alguien le habla de Jesús y alguien le convence a que le vaya a ver al Señor Jesús. Y cuando llega, había una multitud. Y ella miró la multitud y tomó una decisión.
aleluya, estaba débil, 12 años habiendo malgastado todo su dinero, un tremendo cáncer de matriz, estaba debilitada, enferma, moribunda, sin posibilidad de nada, pero tomó una decisión. Había una multitud delante de ella, pero tomó una decisión. Había tanta gente que no había ningún camino para llegar a Jesús, pero ella tomó una decisión y ella dijo, si yo tan solo tocaré su manto, yo voy a ser sana. Tomó una decisión y en esa decisión comenzó a caminar. 12 años de enfermedad, 12 años donde el diablo la estaba atormentando, donde el diablo le robó todo el dinero, donde el diablo le causó toda la tristeza y todo el agobio que podía causar el enemigo mediante una cruenta y dura enfermedad. Sin embargo, ni la enfermedad, ni los 12 años, ni la debilidad, ni las hemorragias, ni el cáncer de útero, nada pudo detener que esa mujer tocara el borde del manto de Jesús y fuese sana. ¡Qué tremendo!, ¿no? Nosotros lo podemos usar aquí en la iglesia. Hoy usted tiene el derecho otorgado por Cristo de ser libre si lo desea, de ser sano si lo desea, de ser salvo si lo desea. Hoy tenemos el libre albedrío para poder decidir. Hoy tengo la posibilidad, Dios me da y me concede el privilegio de que yo decida, y mi decisión es de acercarme a Dios. Mi decisión es la de servir. Sabe que en un momento donde los ejércitos hebreos toman posesión de la tierra prometida, estaban todos los ejércitos y todo el pueblo allí delante del comandante en jefe, Josué, que estaba allí y que había llevado a los ejércitos del Señor a la victoria. Y él frente a todo el pueblo, había otras razas que estaban allí. Había otras creencias que habitaban, otros dioses que tenía la gente que habitaba en esos lugares, en la tierra de Canaán. Había diferentes pensamientos, diferentes religiones. Entonces él tenía que tomar una decisión para que el pueblo también tomara una decisión. Y él delante de todo el pueblo tomó una decisión y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una decisión que tomó. Fue una decisión que nadie pudo impedir que él la tomara. Él dijo, yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Una decisión. Yo digo, qué importante es poder decir que tenemos el derecho otorgado por Dios. Qué importante es reconocer ese derecho. Mire, si usted tiene tal vez firmado por alguna autoridad, por algún escribano, el derecho de algo, de una propiedad, usted en el momento que necesita, usted va y hace valer su derecho, diciendo, esto es mío, o yo puedo hacer con esto lo que quiero porque tengo aquí un contrato, está firmado, está sellado, un escribano certificó que esto es legal. Bueno, nosotros tenemos también un documento firmado con sangre. Esto es legal. Hubo alguien que venció, hubo alguien que luchó, hubo alguien que padeció, hubo alguien que sufrió, hubo alguien que fue condenado, hubo alguien que murió, pero con poder y gloria venció a la muerte, resucitando al tercer día. Y él sentenció y gritó, porque yo vencí, ustedes también vencerán. Estaba diciendo Jesús que él había autoridad, poder, para que nosotros mediante esa autoridad y ese poder pudiésemos vencer. Estaba el Señor entregándonos a nosotros victoria. Estaba diciendo, yo les entrego a ustedes, que es y forman la iglesia, la victoria que yo alcancé en la cruz del Calvario. Entonces, hoy yo puedo decidir. Y es bueno, hoy usted puede decidir. Yo cuando decidí cambiar de vida, cambié. No necesité, hermanos, ninguna otra cosa. Cuando tomé una decisión a los 17 años y dije, yo recibo a Jesús. Y cuando fui tomando decisiones, cuando tuve que cortar con mis amigos del mundo que me arrastraban indudablemente a todo lo que era, contrario a la iglesia, tomé una decisión. Cuando tuve que, comenzar a tomar lugar dentro de la iglesia y el ministerio, tomé una decisión. El día que fui llamado al pleno ministerio, tomé una decisión. Y cada vez que tomé una decisión, nadie me obligó, pero cada vez que tomé una decisión en Dios, realmente el Señor me favoreció. Y cuando hoy usted tome una decisión, si es que necesita tomar una decisión, sepa que Dios le va a bendecir. Amén. Sepa que el Señor le va a ayudar. No piense en el resultado. Yo digo, a veces cuando nosotros comenzamos a pensar en el resultado, ya imaginamos, y si no puedo, y si mañana vuelvo atrás.
¿Y si no puedo mantener mi sanidad? ¿Y si hoy que dije que soy libre y mañana vuelvo a caer? Claro, esos pensamientos negativos no son de Dios. Yo tengo que entender y creer que el Dios al cual yo sirvo me va a ayudar. Yo tengo que entender que el Dios al cual yo honro a través de actitudes como la de acercarme a Él y de servirle y de amarle, Él me va a sostener aún en medio de la prueba, en medio de la lucha y en medio de la dificultad. Por eso hoy yo les llamo a tomar una decisión que les sirva, una decisión que marque un antes y un después. Y usted me va a dar testimonio, tal vez de aquí a poco, de que ha podido mantener la decisión que tomó en Dios. No es con fuerza, no es con ejércitos, dice el Señor, sino con mi espíritu. Aplaudan al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios.